Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Seguimos compartiendo la palabra de Dios en este espacio y bueno, vamos a orar para que Dios nos permita tener la conciencia, la sabiduría y que podamos predicar, podamos llevar a nuestras vidas todo lo que hemos aprendido y estemos siempre cerca de Él. Oremos entonces. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia, con tu palabra, por permitirnos conocerte y seguirte conociendo, por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias por tus maravillas, por tus milagros, por tu provisión día con día de todo lo que nos hace falta y porque siempre tienes conciencia de nosotros. Te damos muchas gracias por todo lo que haces en nosotros, por quien eres, por lo que nos transmites, nos enseñas. Gracias por todo. Te pido, como siempre, que nos ayudes a tener conciencia también de nuestros pecados, a tener esa capacidad de análisis de que lo que estamos haciendo es incorrecto cuando así lo sea, que no haya pero ni justificación, ni una conciencia de que hay personas que hacen más el mal, que dejemos todas esas cuestiones a un lado, que sepamos que no importa el tipo de mal, es considerado mal y no tenemos que creer que lo que hacemos es menor a lo que hacen los demás, los que están en el mundo, los que están sumidos o sumergidos en sus pecados. Ayúdanos a arrepentirnos genuinamente y que eso nos lleve y nos dirija a ti. Te pido que nos ayudes a tener conciencia de quién eres, de todo lo que haces en nuestras vidas, y agradecimiento por ti, que eres Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único bueno, y nosotros no somos buenos, y nos acercamos a ti, porque por nosotros no podemos hacer nada, y si tú no quieres nada puede salir de la manera correcta. Ayúdanos a realizar todo de la manera adecuada y a estar bien contigo. Y te pido que nos ayudes también a tener el aprendizaje este día, a realizar las cosas bien y estar siempre conocedores, si tú nos lo permites, de tu voluntad, de tus tiempos. Ayúdanos a saber qué es lo que debemos hacer por medio de tu palabra y que podamos estar enfocándonos y alineándonos a lo que tú estás solicitando en tus hijos. Te damos hoy y siempre muchas gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Entonces, Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Recordemos que Eclesiastés capítulo 1 menciona a alguien que probablemente sea Salomón, el predicador, a quien está dedicándose a ver y a observar, a estudiar cómo viven las personas, cómo se pueden llegar a afanar, a saber que no nos llevamos nada al final de nuestros días y que posiblemente otro disfrute de esos bienes de los cuales hemos almacenado incluso, y que hay muchas cosas, si no es casi la totalidad de las cosas, que son vanidad y aflicción del espíritu, reflexionando sobre la parte del trabajo, sobre lo que se debe realizar. Y entonces, con ese contexto, vámonos a Eclesiastés, como dije, capítulo 2, versículo 1, y dice: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Primeramente, recordando, y bueno, ya tomando en cuenta el contexto y uniéndolo con este segundo capítulo,
señalar el gozo de los bienes. Aquí lo toma en cuenta como si fuera vanidad, él lo relaciona con eso. No se trata solamente de estar gozando, también se trata de tener momentos para todo, de dar momentos, como se menciona, también para disfrutar, para trabajar, para reír, para llorar, para muchas cosas. Ya también estaremos revisando esa parte del tiempo en su momento. Y en el número 2 dice: a la risa dije, enloqueces y al placer de que... A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Y compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que a todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Señala primeramente en esta parte anterior que él empezó a darse sus lujos, sus excesos, empezó a tener mucho de todo. Dios le dio no solo una gran sabiduría, también le dio riquezas, y él confirma más que quienes estaban anteriormente en Jerusalén, y posiblemente señalando más que los reyes. Hay que recordar la frase o el templo que vinculan con Salomón, que no es de Salomón obviamente, pero que sí se construyó en el reinado de Salomón, y es el templo de Dios, que Dios le encargó para este tipo de actividad. Y bueno, todo lo que se construyó, todos los recursos que se invirtieron, no tenía que ser un templo pues hecho sin tener en cuenta varias cosas, sin tener en consideración pues muchas cuestiones de medidas. No tenía que ser elaborado a la ligera, tenía que realizarse con conciencia, con lo mejor, porque es un templo para Dios. Hay que recordar, somos templo de Dios, somos la iglesia, somos la estructura conjunta que le da fuerza a la iglesia, o que arma la iglesia más bien. Cristo es nuestra piedra angular, recordemos, y esto tiene que ver que nosotros también tenemos que otorgar primero para nuestro cuerpo, para nuestra alimentación, lo mejor, y después para la conformación de la iglesia, o para
seguir con la iglesia, tenemos que dar de igual manera lo mejor de nosotros. Entonces, él señala, primeramente, saciar su estómago, carne y vino, obviamente sin entrar en la cuestión de la ebriedad, y pues reconocer que tiene de intencionalidad todo esto. Señala también que hizo casas, que plantó viñas, que creó huertos y jardines y puso árboles de todo fruto posible en esas construcciones, esas edificaciones. Generó también estanques de aguas y se llenó de siervos, siervas, servidumbre. Tuvo mucho ganado de igual manera, y más allá que los anteriores que estuvieron en Jerusalén. Obviamente el recurso, el dinero, la plata y el oro, tesoros de diferentes lugares, personas que tuvieran la habilidad de cantar, y prácticamente se llenó de todos los deleites que pues los hombres requerían. Y entonces señala también, obviamente, que Dios le dio ese engrandecimiento, ese aumento, señalando que mayor incluso, reiterando que los que estaban en Jerusalén, él tuvo todavía más. Y Dios le hizo conservar la sabiduría, todo lo que él quería, él lo conseguía, él lo adquiría, y no restó placer de ningún tipo, porque es también el fruto del trabajo que ha hecho, obviamente, en reinar sobre el pueblo de Dios. Pero después se dio cuenta de todo esto, y al voltear, señalando las obras que mandó hacer, todo lo que tomó, el esfuerzo, y pues señaló que todo era vanidad y aflicción de espíritu, que no había provecho. Y esto nos quiere dar a comprender que tampoco nos lleva a nada el saturarnos de bienes, el saturarnos de todo lo que necesitemos, ¿cómo se podría decir? El darnos nuestros excesos, el conseguir todo lo que queramos como simple capricho en el momento que queramos tenerlo, no tienen una intención como tal. Resulta un tipo de vanidad y aflicción de espíritu que no tiene provecho. No hay provecho en querernos, reitero, saturar de todo lo que el cuerpo pida, la carne o lo que tenga que pedir. Tenemos tampoco que estar dándole lo que pida en el momento que lo necesite. Y bueno, muy importante aquí, no nos lleva a nada el tener una vida de excesos, lujos y derroches, y solamente es para un momento, para que las demás personas puedan generar un buen visto de nosotros, pero para nuestro trabajo con Dios y para el servicio que tenemos que hacer con Él, no hay ningún beneficio. Como tal, no hay. 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Hay que recordar aquí, muy importante, se dedica el predicador de este libro, para revisar todo lo que sucedió, todo lo que pasó, pues señalando que el rey pone la pauta, que no hay otra cuestión
adicional a lo que el rey ponga. Obviamente tenemos que poner el ejemplo para quienes Dios nos ha puesto a dirigir, llámese dentro de la misma familia, llámese en algún empleo, en cualquier lugar tenemos que ser ejemplo, pero eh, tenemos que dejar el camino, porque quienes nos siguen posiblemente quieran retomar el mismo camino que nosotros y no hay otra cuestión de irse por la tangente o de hacer otra cosa diferente a lo que hemos hecho. Lamentablemente en las familias se suele repetir la historia a través de las generaciones, se repiten las historias y obviamente como somos seres humanos caídos y pecaminosos, repetimos lo malo que cometieron nuestros antecesores. Pero después señala que él se ha dado cuenta que la sabiduría sobrepasa toda la necedad. La sabiduría es como luz sobre las tinieblas. Hay que recordar que la sabiduría, y tomámoslo en cuenta, es la sabiduría de Dios, la sabiduría de la palabra. El sabio prácticamente, y valga la redundancia, sabe lo que hace, y el necio no sabe, anda en tinieblas, anda en penumbra. Y lamentablemente, para bien o para mal, tenemos el mismo destino. Tanto el sabio como el necio tenemos el mismo final, al menos aquí en vida. Y en el 15 señala: entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. En algún momento el predicador dice, si a todos nos va a pasar igual, y casi nada nos lleva a a edificar o algo que deje huella. Entonces, ¿para qué estamos viviendo? Él señala, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos levantamos día con día, temprano? ¿Para qué nos bañamos? ¿Para qué comemos? Si tarde o temprano vamos a tener el mismo destino, si los sabios y los necios vamos a tener el mismo desenlace, y nadie se va a acordar de nosotros en varios años después. No va a haber nada, no vamos a tener trascendencia, no vamos a tener pues no vamos a tener alguna huella que nos defina, algo muy importante. Y dice, pues entonces, ¿para qué tomo sabiduría? ¿Para qué me he dedicado a adquirir sabiduría si nadie se va a acordar de nosotros en determinado tiempo después? Obviamente, personajes que marcan la historia, y sobre todo enfocándonos a personajes bíblicos, sobre todo porque las historias o los libros de historia de los acontecimientos de nuestro país o de otros países incluso, puede llegar a contar las cuestiones de una manera distinta a lo que fueron en realidad. Hace ver como héroes a seres humanos de carne y hueso que van al baño, que toman alcohol, que dicen malas palabras, que tienen necesidades caídas y pecaminosas. Tenemos personajes históricos que aparecen en los billetes, en las monedas, y resulta que haciendo análisis fueron los que llevaron al país al deterioro como ahora lo conocemos. Tenemos personajes históricos que mencionan sobre la paz, personajes que son símbolos de paz,
y resulta que tenían vidas de lujuria, de pecado, de excesos también. Y entonces resulta que la historia común no es realmente edificante, porque nos pone como héroes a personas de carne y hueso, caídas y pecaminosas. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el predicador tiene una trascendencia porque Dios así lo ha permitido, y estamos leyendo sus palabras. Y él en algún momento dijo: pero si ya nadie se va a acordar de mí, obviamente sin saber que esto iba a quedar, porque así Dios lo permitió, escrito para que generaciones posteriores lo leyeran, lo analizaran, lo reflexionaran y obtuvieran el el aprendizaje de dónde está Cristo en toda la palabra, en todo este libro al menos, centrándonos aquí. Bueno, pues una visión corta nos dice: vamos a desaparecer cuando acabe nuestra vida de la memoria de las personas después de un rato, después de una generación a lo mejor, pero vamos a permanecer de alguna manera en la memoria de Dios, obviamente de sus hijos. Y señala, obviamente como sus hijos me refiero, y señala entonces pues que todo esto es vanidad. En algún momento, lamentablemente, y pues hasta en experiencias personales ha pasado, que de repente a alguien que hace el mal le va bien y los otros quieren hacer lo mismo, o dicen: yo no voy a hacer las cosas como aquel porque a aquel no le hicieron nada y entonces a mí tampoco. Entonces se ponen en comparación con lo malo, quieren hacer lo mismo que los que hacen las cosas mal, quieren llevar ese modelo o tomar a la persona mala como ejemplo para hacer lo menos posible, para no ser reprendidos y para hacer lo que su naturaleza humana caída y pecaminosa quiere. Y lamentablemente tampoco es eso. No tenemos, y hace algunos versículos, hace algunos capítulos en Proverbios señalaba que no debemos de ponernos mal porque al malo le vaya bien. Y malo, recordando que todo ser humano es malo, pero los hijos de Dios se justifican por medio del sacrificio que hizo Cristo, son tomados por buenos, aunque en realidad su naturaleza es mala. Ese punto muy importante, hay que aclararlo. Entonces las personas no justificadas, las personas impías, injustas, son, si son bendecidas, si les va bien, de cualquier manera, incluso maneras perversas de obtener recursos, no tenemos que ponernos así, no tenemos que seguir ese camino, no tenemos que añorar estar en esos malos pasos o envidiar el bien de los otros, porque hay que recordar a ese tipo de personas, todo es súbito, la destrucción, la finalidad de todo, el fin de todo para esa persona puede ser de un momento para otro. Y tenemos personas que se vinculan con gente que hace el mal para obtener muchos beneficios, les va bien un rato, quieren después separarse de esas personas y acaban aquellas personas encargándose de ellos. Y lamentablemente no es la manera tampoco para hacer las cosas. No tenemos que codiciar el bien de las personas que son impías, porque no sabemos de dónde venga. 18. Asimismo, aborrecí mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Dice otra vez, entonces, ¿para qué hice todo esto si de todas maneras va a llegar cualquier persona a disfrutar de lo que he trabajado? Y va a decir que es suyo y va a decir que es por él.
que por su sabiduría, por su bondad, por su paciencia, que es muy bueno en lo que hace, va a estar ahí y él ganó todo eso para él mismo. Entonces, pues aborreció en algún momento porque señaló que es vanidad. 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y más grande, porque que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y aquí lo dice, señala nuevamente, parafraseando, ¿de qué sirve que me esfuerce, que me parta la espalda todos los días, que me levante temprano, que vaya bañadito, que me regañen los jefes, que me inventen chismes en el trabajo, que no me dejen trabajar porque alguien quiere hacerme mal y me pongan el pie, que hablen mal de mí, que me insulten, que me griten, todo? ¿De qué sirve si va a llegar otra persona y va a llegar a disfrutar todo lo que me costó a mí? Entonces, ¿de qué sirve que me esté cansando, que me esté excediendo, que de noche por estar pensando qué voy a hacer mañana o porque tengo un problema que resolver? ¿De qué sirve que me esté preocupando? Y señala que eso también es vanidad. 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios da la sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Señala, para concluir, que pues tenemos que vivir día con día lo que venga. Tenemos que disfrutar día con día. Eso no quiere decir que no nos preparemos, que no ahorremos, que no tomemos en cuenta, o más bien que debemos tomar en cuenta si Dios nos da vida para después. No tenemos que darlo todo en este día. No, si ganamos hoy algo, no tenemos que gastarlo todo hoy mismo, pero sí tenemos que hacer las cosas con medida y disfrutar, porque un trabajo cuesta, como dice la palabra, cuesta trabajo realizarlo, pero qué mejor que sea en lo que Dios nos dio el talento, que sea algo que nos agrade. Sí, podemos estar en un trabajo que nos agrade, sí nos puede costar trabajo tener que hablar con compañeros que puedan hacernos daño o que nos inventen cosas, pero si disfrutamos el trabajo, ya estamos del otro lado, porque nadie va a cuidar por nosotros, en el sentido de que de nosotros es la alimentación, de nosotros, o sea, está en nosotros hacer lo posible para cuidarnos, y en Dios lo imposible. No podemos pedirle a Dios que nos sane de una enfermedad o de, no sé, de la obesidad, cuando no es nuestra responsabilidad. Entonces, Dios le da la sabiduría a quien quiere, ciencia y gozo, y bueno, pues el pecador nada más trabaja indefinidamente y para pagar deudas o para servir incluso a las personas que para Dios trabajan. Y bueno, pues quien hace eso es considerado como una persona con vanidad y aflicción de espíritu. Hay que alegrarnos en nuestro trabajo y cuidarnos también. Muchas gracias, Dios, por permitirnos esta palabra tuya. Ayúdanos a valorar el trabajo, el esfuerzo, a estar en donde tú has colocado nuestros talentos, a ponerlos en práctica, que sea un lugar que nos agrade, que nos motive, aunque haya problemas y nos cueste trabajo, que nos ayudes a estar ahí
a estar fuertes, que nos des fuerza, ciencia, sabiduría, que perseveremos en tu palabra y nos mantengamos constantes. Te pido por la salud, la vida y la familia, por la paz y la tranquilidad, por el trabajo y la economía y todos los aspectos de las personas que nos están escuchando. Fortalécelos y trabaja en ellos. Te ruego que así sea. Y te doy gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.